Hola, Dios les bendiga. En esta hora vamos a realizar la enseñanza que se dio en la primera reunión virtual. Vamos a resumirla aquí en este estudio. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Hoy te suplicamos que seas tú, bendito Dios, hablándonos y haciéndonos entender por qué estamos aquí y cómo podemos permanecer firmes en este proceso de restauración matrimonial que enfrentamos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a hacer este resumen para las que no pudieron estar conectadas. Y esta enseñanza la vamos a hacer a través de preguntas, a través de 7 preguntas. La pregunta número 6 nos va a desglosar 8 puntos y la última pregunta nos va a dar la reflexión de cómo podemos permanecer firmes en el proceso. Y lo primero que debemos saber es la primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo podemos permanecer firmes. Y nosotras vamos a poder permanecer firmes cuando conozcamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a conocer a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice entonces Mateo 19:6. Y la palabra de Dios nos deja ver que cuando yo conozco la voluntad de Dios, es cuando yo voy a poder permanecer firme. Pero si yo no conozco la voluntad de Dios, mi miedo se va a apoderar de mí y entonces no voy a poder seguir adelante. Pero si conozco la voluntad de Dios, si conozco que su voluntad es sí o que su voluntad es no, yo voy a permanecer firme. Y dice la palabra de Dios en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí Dios me está dando a conocer su voluntad. Me está diciendo que su voluntad es que las personas no se divorcien, porque lo que Él ha juntado nadie lo va a separar. Y en Malaquías 2:16 nos dice, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso es que nosotros entendemos que a Dios no le gusta el divorcio y por lo tanto, Él no aprueba los matrimonios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de los matrimonios? Pues justamente es que no lo separe el hombre, que no haya un rompimiento entre los matrimonios. Dios creó a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre y que el hombre fuera el protector de la mujer. Ese era el propósito. En Primera de Pedro 3 se nos muestra cuál era o cuál es el funcionamiento del matrimonio, cómo es que se debe llevar a cabo un matrimonio para que éste no fracase. Pero una vez que conocemos la voluntad de Dios, entonces ya sé que no es la voluntad que se separen los matrimonios. ¿Pero por qué? La tercera pregunta, ¿por qué se separan los matrimonios y por qué no todos son restaurados? Y la respuesta la vamos a encontrar nuevamente en Mateo 19. Y entonces aquí los fariseos le preguntan a Jesús para tentarle que por qué existe el divorcio. Y entonces Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y entonces aquí se nos deja ver que los matrimonios que no se restauran es por la dureza del corazón, pero no necesariamente por la dureza del corazón de tu esposo, porque Dios nos da la oportunidad
de que con una sola persona que se mantenga firme, Dios puede restaurar ese matrimonio. Mientras en uno de los cónyuges no exista dureza de corazón, aquí puede haber una salvación para el matrimonio. Y la cuarta pregunta es, ¿fuiste llamada a interceder? Y mira, en la Sagrada Escritura, en Ezequiel 22:30, nos dice cómo debemos nosotras interceder, ya que ahí Dios dice, busqué a alguien que se interpusiera entre mí y no lo encontré. Entonces aquí Dios nos está llamando a pararnos en esa brecha para que no haya ese rompimiento, para que pueda haber un intercesor. Dios lo que busca es un intercesor, así como buscaba un intercesor para salvar al pueblo de Israel. Hoy también busca ese intercesor para que puedan salvarse los matrimonios. Y entonces viene Jesús a llamar a tu puerta. En Apocalipsis dice la Escritura que Dios toca tu puerta para que Él pueda entrar y cenar contigo y tú con Él. Pero es respetuoso, Él respeta si nosotras no queremos ponernos en la brecha, porque dice que en aquel tiempo no encontró quien se parara en la brecha. Pero mira, en Isaías también vemos cómo es que debemos nosotros contestar. Y dice la palabra de Dios que Isaías, cuando Dios lo llamó, Él le dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces tú tienes la opción de decidir, heme aquí, envíame a mí, o de decidir no pararte en la brecha, aun cuando ya conoces que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y la decisión es tuya. A veces le echamos la culpa a Dios y decimos, es Dios quien no quiere que yo viva con ese hombre malo y pecador, cuando realmente es la dureza de tu corazón por la que se destruyó tu matrimonio, por la que no se pudo llevar a cabo esa restauración. Y nosotros podemos ver que pues nuestro hogar fue destruido a causa del pecado, tanto de nuestro esposo, nuestra esposa, como de nuestro propio pecado. Pero aún así, Dios nos da la oportunidad de poder interceder. La quinta pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos permite o nos da la oportunidad de poder interceder? Y aquí viene esa respuesta, porque Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, porque la misericordia de Dios es muy grande y a pesar de que un día nuestro matrimonio fue destruido a causa del pecado, pero Dios es un Dios restaurador. Todo el Antiguo Testamento se nos habla de la historia de un pueblo que era su iglesia, que era su esposa amada de Dios, y entonces ese pueblo fue a cometer adulterio con dioses ajenos. Y Dios lo tuvo que mandar al exilio, pero luego de ese exilio Dios tuvo misericordia y nos deja ver en la palabra de Nehemías cómo da la oportunidad, de Esdras y Nehemías, cómo les da la oportunidad de ser restaurados, pero los manda a ellos mismos a restaurar. Y esa gracia que tuvo con su pueblo, hoy también la tiene para nosotros. Solamente es que nosotros le contestemos, heme aquí, envíame a mí, porque Dios odia el divorcio y porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces quiere decir que la restauración también es para mí, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. La pregunta 6, es entonces, ¿cómo esperamos en este proceso? Y en este proceso nosotros vamos a entender que vamos a ver 7 puntos. Y el primero de ellos es que nos debemos enfocar en Dios y solo en Dios. Aquí podemos recordar la historia cuando Pedro camina sobre el mar, cuando Jesús le llama para que él viniera y también caminara sobre las aguas. Pero dice la Escritura que cuando Pedro veía a Jesús, iba firme caminando sobre el agua, pero cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en el agua, se hundió. Nosotras en este proceso hacemos eso. Iniciamos un camino a la restauración que requiere mi obediencia, mi fe y mi humildad,
Y entonces empiezo a caminar, pero vienen las circunstancias y yo quito la mirada de Jesús, la pongo en las circunstancias y entonces me hundo. Eso es lo que nos pasa. Por eso el primer punto para poder esperar en este proceso es enfocarnos en Dios, enfocarnos en Jesús, enfocarnos en la palabra, enfocarnos en lo que Dios quiere que yo desarrolle en mí, en el carácter que Dios está formando en mí. Pensar que todo se trata de mí y que al tiempo Dios estará obrando también en mi esposo. En segundo lugar, es enfocarme en mi humildad, ya que nosotros, cuando estábamos en el mundo y rompimos nuestro matrimonio, porque no entendíamos las cosas del espíritu, pues destruimos, pero ahora debemos enfocarnos en cambiar nuestro ADN espiritual de un ADN de soberbia a un ADN espiritual de humildad. Entonces, cuando yo le digo a Dios, yo soy tu hija, pero soy desobediente, soy contenciosa, soy peleonera, me irrito, no me dejo enseñar, me ofende que me corrijan, pues no estoy demostrando un carácter humilde. Cuando toda la responsabilidad se la echo a mi esposo e inclusive cuando me irrito porque me dicen que yo tuve que ver y me irrito y me enojo, entonces ahí yo no estoy demostrando un carácter humilde. Entonces, lo segundo, pues, es desarrollar ese carácter humilde en mí. En tercer lugar, es entender que no hay daño cuando mi esposo hace algo que yo pienso que me está faltando al respeto. Yo tengo que reconocer que mi esposo no me está faltando el respeto a mí, sino que el pecado que mora en él lo hace estar en esa destrucción. Y de quien se separa es de Dios, porque el pecado le está desfragmentando a mi esposo y de quien se está separando es de Dios. Contra quien está pecando es contra Dios, no contra mí. Cuando yo entiendo eso, voy a entender que Jesús tuvo misericordia de mí y Él me extendió su perdón, su misericordia y su gracia. Y por lo tanto, yo tengo que extender esa misericordia, ese perdón para que también mi esposo sea alcanzado. Y cuando Él sea alcanzado, puedo entender que el Espíritu Santo va a hacer esa obra de regeneración en su vida y Él va a poder pecar. Y puedo entender que en este momento, cuando Él todavía no ha llegado a los pies de Cristo, su condición es crítica y por Él solo no puede dejar de pecar. Entonces yo extiendo la misericordia, la paciencia, la benignidad y comienzo a desarrollar este fruto. En cuarto lugar, desarrollo el fruto del Espíritu Santo para poder aguantar este proceso, para entender que no me hacen daño a mí, sino que hay que extender la misericordia de Dios a todos los que pensamos que nos ofenden. No nos ofenden a nosotros, sino que son personas que viven en pecado. Y si viven en pecado, no tienen otra cosa que dar. En siguiente lugar, es reconocer que cuando sucede algo, lo que me duele es mi ego. Pero realmente pedirle a Dios que redireccione ese caminar, que redireccione, que lo que me duela no sea mi ego, sino el sufrimiento de las demás personas. En quinto lugar, el punto que sigue es dar paso a poder ser esas mujeres espirituales y que podamos ver más allá de lo terrenal, que mis ojos sean transformados en espirituales, para que cuando yo vea algo que está sucediendo, no me quede en lo terrenal, sino que yo pueda ver más allá en lo espiritual, en que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos para mi vida, y que lo que yo veo en lo terrenal solo es un falso escenario, que no es la realidad. Debemos pedir, el siguiente punto, o más bien debemos hacer oraciones sabias hacia mi persona primeramente. Primeramente debo orar para poder ser transformada y poder ser una verdadera guerrera de oración. Yo no puedo pararme a orar, a interceder cuando estoy herida, cuando estoy dañada, porque lo único que va a salir de mi corazón son puras cosas que quieren complacer mi ego. Como por ejemplo, que deje a la mujer extraña, cuando la que debe cambiar soy yo, pero me enfoco en hacer oraciones tan egoístas
que mis oraciones nunca llegan al cielo, nunca tocan el cielo, nunca mueven el corazón de Dios porque son de acuerdo a los deseos engañosos, perversos y egoístas de mi corazón. Cuando yo cambio mi oración a una oración poderosa, conforme a la palabra, como esas oraciones que hemos visto aquí en las enseñanzas, que vemos en la palabra de Dios, como esa oración de Daniel, de Esdras, el ayuno de Nínive, cuando yo hago oraciones como los grandes lo hicieron, entonces grandes cosas pasarán. Pero cuando yo oro como una niña infantil y berrinchuda, nada pasará. Hoy en día debes tener mucho cuidado. Yo no me voy a cansar de repetirte que tengas cuidado con lo que oras. Te ponen oraciones donde tienes que pedir disfunción eréctil para tu esposo. Tienes que pedir que él viva una vida de pleitos con la mujer extraña. Y eso lo va a hacer Dios, no se lo necesitas pedir tú. Lo que tú tienes que pedir, Dios va a hacer que deje a la mujer extraña. Pero el pedir que su funcionamiento físico falle, eso es demasiado egoísta. Tú debes pedir más allá de esto terrenal. Tú debes pedir porque su alma sea librada. Cuando su alma sea librado, también eso alcanzará, que él ya no cometerá adulterio. Pero tu oración es tan egoísta que vas al punto. De nada te sirve si tu esposo tiene disfunción eréctil, porque si su corazón no es transformado, aunque tenga disfunción eréctil, él va a seguir yendo a donde tenga que estar con la mujer extraña. Y él va a hacer lo que sea para poder estar con la mujer extraña. Lo que nosotros tenemos que clamar es la renovación, primero, de mi conducta como esposa, porque dice la Escritura que por medio de nuestra conducta, nuestro esposo será ganado para Cristo. Y cuando yo entiendo eso, no hago oraciones egoístas, oraciones que no tocan el cielo. Puedo pedir mucho que la mujer extraña quede despedazada, pero esa no es la verdadera oración que quiere Dios. La oración que quiere Dios dice que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, cuando yo pueda reconocer mis propios errores, cuando yo pueda desenmascarar mi pecado ante Dios y rendirme ante Él, cuando yo le pida que me ayude a controlar mis emociones, cuando yo trabaje día a día en mis actitudes, cuando yo deje que el Espíritu Santo trabaje en mi carácter, entonces podré hallar la gracia de Dios y Dios obrará a mi favor. Mientras tanto, por eso podemos pasar años y años aquí. Y lo último, pues, es que nosotros, el punto 7, lo importante para poder soportar este proceso de restauración es poner una meta en la importancia de mi transformación. Y la meta es que yo sea una mujer humilde, suavecita, de limpio corazón, una mujer de fe, una mujer fiel a Dios y a su esposo, y una mujer obediente, una mujer que obedece los estatutos, los decretos y la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te enfoques en que Dios te transforme, este proceso podrá ser más llevadero. Tu desierto se acortará porque tienes la mirada puesta en Jesús. Ya no te hundirás, pero no importa si tú avanzas y te hundes. Regresa y otra vez hasta que tu mirada quede completamente en el Dios Todopoderoso. Y esto es el resumen de la enseñanza virtual que tuvimos. Espero que nos puedas acompañar en las siguientes enseñanzas. Está el link para poder ingresar al grupo de Telegram y ahí te vamos a pasar el link que será por Zoom para que puedas entrar a las siguientes enseñanzas. Ahí te esperamos y que estas enseñanzas sean de mucha edificación a tu vida. No te sientas ofendida, la palabra de Dios nos confronta, pero eso es lo importante. Más vale ser confrontadas y lograr nuestra restauración personal, matrimonial y la vida eterna, a vivir engañadas y no lograr nada de restauración ni personal, ni matrimonial, ni la vida eterna. Más vale la corrección a tiempo que una eternidad perdida. Entonces, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por esta enseñanza que nos das
Te pido por cada una de mis hermanas que está en este proceso, Señor. Ten misericordia de ellas, Señor, y abre los ojos de su entendimiento, que sean llevadas a la verdad y nunca a la mentira, Señor. Tu palabra nos hace libres, bendito Dios. Hoy te pedimos, Señor, que ya no queremos estar aquí en el desierto, paradas, Señor, sin avanzar. Hoy te pedimos que nos ayudes a avanzar a paso firme, Padre Celestial. Ayúdanos a ser esas mujeres entendidas. Escudriña nuestros corazones, Señor, y permite que vivamos una vida deleitándonos en ti. Hoy te damos gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias por estar con nosotros y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones, hermanas.